Buenas noches, damas y caballeros, y todo lo que nos puedan escuchar a través de este canal, el diálogo de los hermanos bíblicos. Aquí estamos nuevamente oyendo palabras de vida, palabras de salvación, para que usted, amigo oyente, se siga nutriendo, siga caminando conforme a lo que dice la Escritura y viendo todo lo que usted tiene que hacer para alcanzar el gran tesoro que el Señor nos tiene, que es nuestra salvación. Hoy tenemos un tema muy importante, como todo y cada uno de lo que la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Aquí tratamos la esperanza. ¿En qué tú tienes la esperanza? ¿En quién está tu esperanza para salvarte? Y es bueno que te tome un lápiz, por eso citamos la Biblia aquí, para que usted anote toda la cita bíblica y usted escudriñe lo que en esta noche, para la gloria de nuestro Señor Jesús, vamos a desglosar. Damos la bienvenida a nuestros hermanos aquí presentes, el hermano Junior, el hermano Ezequiel, con los cuales estaremos exhortando esta palabra que nos dice la Escritura y nos van a mostrar en quién debemos tener nuestra esperanza, hermano. Amén. La esperanza es algo que se espera, pero que usted no lo puede ver. Porque también la Biblia va a decir que esperanza es algo que usted ve. Porque lo que usted ve ya no es esperanza, sino que el Señor ha sembrado en nuestros corazones la esperanza de su manifestación gloriosa en el día de juicio. Y nosotros debemos de permanecer en esta esperanza conforme a la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y son útiles para corregirnos, para redarguirnos, para instruir al hombre en la justicia divina, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 habla de esta parte. Entonces toda la Escritura es importante en nuestra vida, sin quitarle ni ponerle, sin decir que fue para aquellos tiempos ni para estos tiempos. El primer versículo bíblico se va a leer en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Me encanta este versículo bíblico porque este versículo bíblico, y al igual que Segunda Tesalonicenses y muchos versículos más que están en la Escritura, rompen muchas ideas, muchos edificios que hoy están creados en las religiones, enseñando cosas vanas a las personas, a los feligreses. Y este es un versículo bíblico que es muy importante nosotros tenerlo y retenerlo para nosotros anular muchas cosas antibíblicas que hoy se están predicando. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánime a una voz glorifique al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se fija, la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes en la antigüedad, abarcando todo, porque está hablando en plural. Cuando la Biblia dice las cosas, está abarcando la Escritura, como también según Tesalonicenses 3:16, dice porque las cosas que se escribieron antes, dice para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. A fin, dice la Biblia, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura nosotros tengamos esperanza. Quiere dejar dicho, hermano, que todas las cosas que están por medio de la Escritura, las que nos siembran a nosotros esa esperanza viva de que al Señor dejarnos su palabra como el único camino, como la única verdad que existe en la tierra, nosotros tengamos la esperanza de que va a haber un día de juicio. Ese día de juicio, la Biblia habla en el libro de Juan 5, 25, 26, 27 y 28, de que muchos vamos a salir
uno para vida eterna y otro para destrucción perpetua. Entonces nosotros tengamos esa esperanza viva de que nosotros, excluyendo el pecado de nuestra vida, de nuestra familia, de nosotros mismos, el Señor pueda acogernos como sus hijos. Y esa esperanza permanece en nuestros corazones. La Biblia va a decir por el Espíritu Santo que nos he dado a nosotros cuando nosotros podemos ver el pecado y rechazar el pecado. Digo que este versículo bíblico me gusta muchísimo porque hay muchas personas que tuercen la escritura poniendo en tela de juicio que muchos libros de la palabra de Dios se escribieron para aquella época, donde este versículo bíblico aclara textualmente que las cosas que se escribieron antes fue para nuestra enseñanza. Todo lo que se escribió en la palabra de Dios es para enseñarnos a nosotros a cómo nosotros debemos de conducirnos, qué cosas nos corresponde hacer dentro del orden bíblico de Dios y qué cosas no nos corresponde hacer dentro del orden bíblico de Dios. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y al ser un cuerpo no todos vamos a ser narices, no todos vamos a ser orejas, no todos vamos a ser pies, sino que según el conocimiento de la palabra de Dios, Dios nos da a cada quien conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad, el objetivo que nosotros vamos a desempeñar en los caminos de Dios. Todo lo que se escribió en la antigüedad es por una esperanza viva de nosotros poder permanecer en el Señor para aquella esperanza que nos va a ser dada el día de juicio. Amén. Entonces, hermano, todo el que tiene la esperanza puesta en el Señor, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Que nosotros, siguiendo la Escritura, nosotros nos purifiquemos. ¿A través de qué? La purificación en nuestra vida no llega a través de una religión, no llega a través del pastor fulano de tal, sino a través de Cristo Jesús. Amén. Porque nosotros hemos de ser imitadores de Él. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de seguir sus pasos, no los pasos de los hombres, no los pasos de una religión. Eso no nos conduce a nada bueno. Ahora, si seguimos las enseñanzas, los pasos de Él, que son los que están prescritos aquí en la Escritura, nosotros podemos alcanzar la salvación. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema. En 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Entonces, usted no se puede purificar andando por fuera de la Escritura, aboliendo la Escritura, sino sometiéndose a ella. La Biblia nos enseña y nos dice en Zacarías 13:9 que Él no va a derretir como se derrite la plata, como se derrite el oro. ¿Para qué nos va a derretir? Para meternos a su molde. Dijo la Biblia aquí que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? La de salvación. Amén. La que le den la corona de la vida, se purifica. ¿Cómo se purifica? Aceptando la Escritura. Es dura la Escritura, sí, pero es la que me lleva al camino de salvación. Porque allí voy a pasar crujía, voy a pasar momentos de angustia, pero tengo la esperanza que tenía ¿quién? Job, que le entregaron todo materialmente, pero así como se lo entregaron, el Señor también permitió que el maligno le quitara todo. Pero Job se mantenía con la esperanza porque sabía a quién él le servía. Y perdió todo lo material. Pero su esperanza siempre estuvo firme y no renegó de su Señor. ¿Qué pasó con Job? Fue recompensado al triple. Entonces nosotros, teniendo esta esperanza también de que alcanzaremos ¿qué? La corona de la vida.
¿Cómo debemos de hacer? Nos debemos de ir purificando, entrando cada día más a la Escritura, no apartándonos ni saliéndonos de ella, no acomodándonos, como muchas veces he dicho, dialogando con los hermanos, buscando almohada. ¿Qué es una almohada? Donde me acepte como yo estoy, aunque esté como usted, no importa, ahí es que yo estoy. Y ahí yo siento el Espíritu de Dios, porque mi carne se goza. ¿Y su espíritu? Que no está, como dice la Escritura, recibiendo el alimento legítimo, sino es que usted le agrada. ¿Usted se está purificando? No. Mire. Nosotros, la Biblia nos enseña que tenemos que armarnos, que como Cristo padeció, debemos de armarnos del mismo pensamiento. Amén. ¿Que se armaron quién? Sus discípulos, que fueron azotados, prendidos como antorcha, apedreados, pero se mantuvieron firmes ¿en qué? En la esperanza que habían conocido en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues vamos a continuar con el mismo tema de hoy, que es de esperanza, en Colosenses capítulo 1, versículo 4 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Oh, Cristo. Aquí la Biblia nos da una enseñanza de que por medio que la esperanza que tenemos en los santos y lo que hemos escuchado por medio de la Escritura sobre lo que viene para nosotros, a lo que llevamos obediencia, es lo que nos hace amar. Dice aquí, habiendo oído de vuestra fe y del amor que tenéis a todos los santos. Porque cuando no tenemos esperanza y fe en lo que creemos, pues no podemos tenerle amor a eso que nosotros creemos. Y no nos vamos a esforzar nunca por llevar eso correctamente. Porque la fe y la esperanza son los que nos mantienen ahí unidos en lo que creemos. Amén. Y en lo que no nos podemos apartar, eso es lo que nos guía y nos dice. Amén. Amén. En esa misma fe y en ese mismo orden creyó Abraham al Señor. Donde es increíble las cosas que le pasaron a este señor, a Abraham, que después ya siendo viejo, el Señor le promete hijo. Entonces él no titubeó. La Biblia habla sobre Abraham en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 18. Romanos capítulo 8. Pero vale este primer versículo aquí, el 24, 8:24, que habla de la misma esperanza. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Está hablando la Biblia aquí de la misma fe también. La Biblia dice en Hebreos 11:1, ¿qué es pues la fe? Dice la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que usted no ve. ¿Te ve? Y dice, más para abajo dice que por esta fe fueron salvos nuestros antepasados, los antiguos. Entonces en el 8:24 aquí de Romanos dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea que nosotros creemos en el Señor, de que el Señor nos va a resucitar en aquel día para salvación. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza que tengamos. Lo que no podemos es flaquear en esta esperanza, sino nosotros, dentro de la esperanza que es la palabra de Dios,
que tengamos esperanza por medio de la Escritura, porque es la buena noticia que llegó a esta tierra, ya que ellas nos separan a nosotros del pecado y nos dan una esperanza viva de que nosotros, aún después de muerto, vamos a resucitar para vida eterna. Y la esperanza es tan grande que nosotros, aún el cuerpo muere, nosotros sigamos vivos para Dios. ¿Por qué? Porque aguardamos en la esperanza viva, como dice también en el mismo Romanos 8, pero en el 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que ninguna condenación hay para esta gente que han sacrificado su vida, su quehaceres, su pensamiento, su forma de vestir, su forma de la carne, de lo que traímos de la tierra, del mundo, y la han sacrificado para crucificar su cuerpo al pecado y entonces vivir por una ley de vida que Dios nos ha dado, que se llama la palabra de Dios. Esta ley de vida nos ha creado a nosotros una fe, y esa fe nos crea una esperanza de nosotros resistir hasta el final en su camino, para nosotros le dar algo que quizás no nos merezcamos. Amén. Siguiendo en el mismo orden, mire lo que dice la Biblia en Hebreos 10, 22, 23. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Agua pura. Esa agua pura no es otra cosa que Cristo Jesús. Por eso le dijo a la samaritana que tenía un agua, que si ella la bebía, pues no iba a tener sed jamás. ¿Ve? Esa agua se llama la palabra de Dios. Esa agua se llama Cristo Jesús. ¿Verdad? Por eso vamos a ser saciados si venimos a Él. Porque no vamos a tener sed jamás. ¿De qué? De toda la mundanalidad que teníamos en otro tiempo, porque estábamos muertos. Él al limpiarnos, Él lavarnos con su sangre, darnos a beber su agua, que es pura. Por eso dijo la Biblia aquí, lavado los cuerpos con agua pura. ¿Por qué? Porque a usted da el paso, por ejemplo, del bautismo, que es donde usted no se baña, no, sino donde usted deja ir la vieja criatura para que salga la nueva criatura. Amén. Que es uno de los pasos de fe y de esperanza que usted da. El usted tomar la decisión de bautizarse. Por eso la Biblia nos habla de los dones celestiales que Él nos presta. Y a usted ir dando esos pasos, es que usted está reconociendo y poniendo su vida, organizándola en la esperanza que la Escritura le da. Mira lo que dice el verso 23. Manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Amén. Perdón. Manteniéndonos fiel, sin fluctuar, o sea, sin flaquear. Por eso la Biblia nos dice que no nos dejemos mover de nuestro modo de pensar. Ve, que nos mantengamos firmes siempre y cuando sea como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Amén. Amén. Pues vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 hasta el 6, hasta el 5. Dice así la palabra de Dios. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Nosotros bien creemos en la palabra del Señor, no simplemente porque vino en palabras, como dice aquí. El Evangelio no vino solamente en palabras, como la ciencia, que siempre tiene teorías que no tienen nada en qué basarse, ni un poder en cual decir es cierto. Mientras que la manifestación de Dios
por la cual nosotros tenemos esperanza es porque las palabras se convierten en hechos. En el Señor las palabras se vuelven realidad. Y cuando Él promete algo, Él lo cumple. Esa es la esperanza de nosotros, sabiendo y creyendo de que lo que Él prometió, eso se cumplirá en nosotros. Por eso dice acá que conocemos, dice así, que vuestra elección, dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección, a lo que nosotros elegimos ya. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Se manifiestan en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando uno menos lo espera, es que llega esa palabra con fuerza, donde nosotros nos aumenta la fuerza y la esperanza de seguir creyendo, porque lo vemos y lo sentimos con nuestros ojos. Amén. Amén. Esa parte de totalmente bíblica. La Biblia habla sobre un hombre que comencé ahorita a hablar de eso, de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Eso dice la Biblia. Creyó en esperanza en contra de su esperanza, de mirándose él mismo, que ya anciano, mirando su insuficiencia, dice que no se dobló. Vamos a leerlo. En el 16, Romanos 4:16 en adelante, dice, pues la ley produce, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y oiga lo que dice la Biblia en 19, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice la Biblia que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Puedo decir también que hubo otro hombre también que quizás le pasó lo mismo, que fue Noé. Noé y muchos de nosotros miramos hoy el diario vivir de las iglesias, de las congregaciones de hoy, como quieren ellos entrar su mente en los púlpitos y sacar la Biblia de la iglesia. Entonces uno se inquieta porque uno está mirando como miró Noé, que Noé fue, dice la Biblia, el primer pregonero de la justicia, hablando de que venía un diluvio y que él le decía a la gente que esa arca era para salvar aquella humanidad en aquel tiempo, y ellos nunca le creyeron. ¿Por qué? Porque no llovía, solamente caía rocío en la tierra, y por muchas cosas, por muchas razones, como hoy en día nosotros tratamos de decirle a la persona que va a venir un fin, ¿verdad? Que va a haber un juicio, ¿verdad? Que nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que hagamos, aún de lo que hablamos, dice la Escritura. La Biblia dice que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, de cada palabra, vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, hoy nosotros enfrentamos la esperanza de la tierra con la esperanza bíblica. Y estamos en esperanza en contra de la esperanza. ¿Por qué? Porque hablamos de una esperanza viva, donde nosotros todo lo que sembramos vamos a cosecharlo. Entonces, eso nos da a nosotros a reconocer que si sembramos para nuestra carne, vamos a cosechar corrupción, como dice Pablo en Romanos. Entonces, si nosotros sembramos para el Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos cosechar vida eterna. Digo podemos, porque la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde caerá el impío y el pecador? O sea que debemos de saber dónde pisamos, cómo hablamos de la Escritura,
si estamos falsificando la palabra de Dios por tener hoy muchedumbre, o si queremos hablar legítimamente como dice la palabra de Dios y permanecer en contra de muchas ideas que hoy se están promoviendo en las iglesias, y nosotros permanecer en la verdad, creyendo en esperanza, en contra de esperanza falsa de lo que hoy se habla en las iglesias. Amén, hermano. Mire lo que le va a decir ahora la Biblia conforme a esa palabra que usted dijo aquí. Ahora mismo en Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. Amén. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Dice, os alimentan con vanas esperanza. Amén. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén. Dicen atrevidamente, ¿ve lo que dice la Biblia? Repito, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová me dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrán mal sobre vosotros. Dijo que lo alimentan como con vanas esperanza. Claro. La gente que está diciendo que van a caminar por una calle de oro, Y por más de cristal. que van a vivir para el cielo. Varón, tranquilícese, no se preocupe. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios no va a pasar por la gran tribulación. Vanas esperanza son esas. Porque la Biblia dice, y repito, que nos armemos, como Cristo padeció, nos armemos del mismo pensamiento. Segunda de Pedro 4:1. Amén. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 12 en adelante, está preguntando al ángel, ¿y estos quiénes son? Dice, ¿no sabe que vienen con palmas en la mano? Estos son de los que vienen de la gran tribulación, los que han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Amén. Esto dice la Escritura. Pero le están diciendo que no. Mire cómo la Biblia lo resalta. Aquí dice, lo están alimentando con vanas esperanza. ¿Es necesario andar como dice la Escritura? Claro. ¿Es necesario guardar los mandamientos de Dios? Claro. Pero hoy están sacando esto de la Escritura. Claro. Y vuelvo y repito, le están poniendo almohadas mentales. Almohadas mentales. No queriéndose someter a lo que dice la Escritura. Y que van a vivir bien y que van a ser prosperados. Andando en contra de la Escritura, ¿va a ser prosperado? No. Lo que ellos no quieren es que deje de prosperar lo que usted le echa allí. Para ellos crecer, ellos. No quieren alimentarlo con el santo y bendito alimento, que es la palabra de Dios, servida legítimamente. Cuando usted le sirve la Escritura tal como está, usted no lo están alimentando con vana esperanza. Hermano, y esta palabra de nosotros es posible que salga un poco rústica de nuestra boca, pero es con la realidad de la Escritura. Nos conformamos con decir la verdad, porque siervos de Cristo queremos ser, y seríamos infieles conociendo nosotros la verdad y no enseñarla, no predicarla. Amén. La esperanza es que nosotros entremos al Evangelio, a la palabra legítima. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, buscad esto como niños recién nacidos que gimen por su leche, pero también nos dice no adulterada. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros todos los seres humanos llevamos una esperanza en nuestras vidas. Con una diferencia de que unos la llevan puesta en lo material y otras en lo espiritual. Todo de acuerdo como su corazón así lo desea. Entonces vamos a ver aquí que dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, donde nos exhorta y nos aconseja de qué manera es que debemos llevar nuestra esperanza. Y dice así, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La Biblia dice, primeramente Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Cuando nosotros ponemos nuestra riqueza en buenas obras, y somos dadivosos y generosos, y atesoramos para nosotros un fundamento espiritual para lo que viene más adelante, pues nosotros somos ricos en el Señor automáticamente. En la antigüedad hubieron 3 personas que pudieron haber puesto su esperanza en la riqueza, pero la desecharon porque su esperanza ya estaba puesta en la roca que era Cristo Jesús, Jehová en ese tiempo, que era José, Daniel y Moisés, los cuales pudieron haber tenido todas las riquezas de acuerdo a cómo ellos vivían y los puestos que se les dio a cada quien. Pero si vemos en la antigüedad, Moisés llegó a ser grande porque decidió seguir al camino del Señor, puso su fe en el Señor, en la esperanza de lo que el Señor le había mandado y no en lo que Faraón le iba a dar. Igual con José. José, porque fue fiel a la esperanza del Señor, llegó a ser el segundo allá en Egipto, porque vieron que su esperanza no se doblaba, que por más que él pasara en la cárcel comiendo pan, agua, él no se doblaba, él no decía que sí. Igual que Daniel. Daniel nunca dijo, yo voy a doblar las rodillas contra hacia Nabucodonosor, que era rico en abundancia, y a Daniel lo iba a poner también por encima de esa riqueza. Pero fue engrandecido sobre más que riqueza cuando fue fiel al Señor, cuando su esperanza, ya sea el faraón o el Nabucodonosor, lo vieron que estaba por encima de la riqueza, su mente no estaba en lo material. O sea, eran dadivosos, eran llenos de buena obra. Para lo que el Señor le mandaba, eso cumplían. Amén. Amén, eso es así. El Señor nos manda a nosotros a que nosotros debemos de permanecer en la esperanza. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 1, en el versículo 18, Dios nos manda a nosotros abrir nuestros ojos espirituales. No está hablando de ojos físicos, sino espirituales, porque hay muchas esperanzas que se están dando hoy, como acaba de leer nuestro hermano Luigi ahí en Jeremías, que no son legítimas. Entonces, nosotros debemos de examinar la palabra de Dios con mucha detención para nosotros en el día de juicio no perdernos, porque en estos caminos no se sigue hombre, sino que tengamos nosotros la palabra de Dios, que es la que nos alumbra a nosotros, para nosotros saber en quién hemos creído. Donde hay hoy un mundo lleno de mentiras y de falsedad, hablando de las religiones. Amén. La Biblia dice en el libro de Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese cómo dice la Biblia, que alumbremos nuestros ojos con el entendimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos loros que predican lo que oyen en un predicador. No se detienen a mirar la palabra de Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que se van para el cielo antes de la gran tribulación, cosas antibíblicas. Porque la Biblia no registra eso, sino que nosotros debemos de con mucha diligencia mirar la cosa de la palabra de Dios para nosotros poder saber lo que estamos hablando. No porque fulano ni sutano lo digan, sino porque la palabra de Dios lo dice. Por ejemplo, esa misma parte
Hay muchas partes, pero como mencioné, esa de la gran tribulación, eso lo llevó a cabo Nelson Darwin, Gigi Ávila y muchos predicadores, en la cual ellos infundieron en el mundo, y ahora nosotros nos hemos dado cuenta de que estaban equivocados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios excluye totalmente la idea de ellos. La Biblia nos manda a nosotros a nutrirnos de la Escritura para que traigamos la mente de cualquier ser humano a la obediencia de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante, que derribando todo argumento que se oponen a la verdad, que es nuestra esperanza, que es la que nos sostiene a nosotros, la traiguemos conforme a la Escritura, a la obediencia de la Escritura. Amén. No a nuestra obediencia. Porque muchos predicadores hoy quieren llevarle la mente de personas inconstantes en el Evangelio porque no tienen raíz bíblica, y ellos quieren arrastrarle su mente a su mente de ellos, carnal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los que conozcamos la Escritura, debemos de defender la verdad. Que esta verdad no es nada más y nada menos que una esperanza que Dios le ha regalado, porque es por gracia, al hombre para que pueda llegar al Padre. El mismo Dios dice, que Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a venir al Padre si no es por Él. Esta esperanza Dios la ha dejado en la tierra para que nosotros caminemos por ella, andemos por ella, miremos por ella y cuidemos según la Escritura para los demás. Amén. Oye lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Porque quien ha entrado al camino de Dios y no tiene prueba, dice que la Biblia nos enseña que no ha entrado todavía. Porque todos estos frutos de paz, paciencia, benignidad son frutos del Espíritu, y tienen que venir las pruebas y las cosas para la purificación. Pero nosotros, teniendo esa esperanza que tenemos en Él, por eso no nos avergonzamos, estemos donde estemos, cuando vamos a comer y le decimos al Señor: gracias por los alimentos. No nos avergonzamos de eso. No nos avergonzamos de esforzarnos por andar como dice la Escritura. No nos avergonzamos de que nos digan: pero tú no fuiste a tal sitio y ahí estaba todo el mundo y preguntaron por ti, pero no era el lugar para donde yo debo de estar. Porque el vestido que el Señor me ha puesto, yo no lo puedo manchar. ¿Cómo usted lo mancha? Que por complacer a otro usted acepte ciertas cosas que son ilícitas y está en lugares que a usted ya no le compete estar. ¿Te ve? Y todo esto nos atribulan aún de dentro de nuestros hogares, de nuestros familiares, alguna vez, en un determinado momento. Pero ¿sabe qué? Nosotros teniendo la esperanza puesta en Él, esto no nos avergüenza, sino decimos y sentimos en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos entrando, ¿para dónde? Para donde Él. Que es que debemos de entrar cada día más. Porque Él es la esperanza de salvación y no ha dejado el mapa, que es las Escrituras, para que lleguemos al gran tesoro que se llama la vida eterna. Por eso frente a nosotros tenemos el reino de los cielos, que es su palabra. Tenemos a Cristo Jesús. Amén. Para que lo conozcamos, aprendamos a amarlo, a respetarlo, a unificarnos en su palabra. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso predicamos la verdad, mostramos la verdad, no nuestra verdad, sino la que Él nos dejó escrita aquí. Dice el verso 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha dado.
Por eso no nos avergonzamos de representarle. La representación de Cristo no es vehículo que usted tenga, último modelo, ni la vestidura. La representación de Cristo es que usted ande tal cual como Él anduvo. ¿Cómo? Como dice la Escritura. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ver qué dice aquí Tito 1, Tito 2, 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de vuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como mencioné ahorita, hay dos tipos de personas. Está el que lleva la esperanza material y la esperanza espiritual. ¿A qué me refiero con esperanza material? A la que lleva una persona que no tiene en su conocimiento y en su amor el seguir a Cristo. ¿A qué tiene la esperanza? Por ejemplo, bueno, yo tengo la esperanza que desde que yo empiece a trabajar me voy a comprar mi pasola, mi carro, o cuando yo me saque la lota. O sea, la esperanza de algo material que ellos desean. Pero al llegar a los pies de Cristo, dice, para todo el que quiera cruzar del plano material a espiritual a través de su esperanza, nos da una cierta cosa de la cual debemos de apartarnos de ella. Como dice aquí, dice que renunciando, primero necesitamos renunciar a la impiedad, a la malicia que tenemos nosotros en nuestro corazón, a los deseos mundanos, que es los deseos de la carne, los que son enemistad contra Dios. Y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Guardando la esperanza bienaventurada, o sea, la esperanza de la bienaventuranza que el Señor puso en nosotros y que a diario vemos manifestándose en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, en la paz que Él nos llena, nos trae a nuestros corazones. Y dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que dice, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí es que está la esperanza del que quiere agradar al Señor. Vive celoso, inquieto, cuando ve algo que no es piadoso, que tiene iniquidad, busca la manera de apartarse de eso, o de contrarrestar eso que promueve lo que el Señor no le agrada. Amén. Por eso es que debemos de pasar de la esperanza carnal, que es la que tenemos siempre en nuestro deseo de la carne, a la espiritual, que es la de la fe, la que el Señor nos manda, que debemos tener en nuestros corazones, por la cual va a la par con la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Cuando tenemos fe y esperanza, el amor llega puro a nosotros y lo podemos manifestar a los demás. Esa esperanza el Señor la compró a precio bien alto, hermano. Y nosotros debemos de cuidar esta esperanza, porque la Biblia dice, debemos de cuidarla, porque la Biblia dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Entonces, por eso nosotros tratamos de enfrentar el pecado hoy en el mundo, en la iglesia, primeramente nosotros mismos, para así nosotros poder combatir el pecado en la parte donde hoy las personas pueden creer el pecado y perderse. Es por eso que nosotros debemos de pelear la buena batalla. Nosotros estamos llamados a esa parte. Entonces, esa esperanza del Señor Jesucristo la compró a precio de sangre, un precio bien alto que pagó por nosotros y por usted, amigo, en la cruz del Calvario. La Biblia dice en su cruz, porque todos debemos de llevar una cruz. La Biblia, para usted buscar de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice, tome cada quien su cruz y sígame. Él tomó su cruz, como dice aquí la Biblia, y hizo su parte. La Biblia dice en Colosenses 1, 19, dice, 1:19 de Colosenses, por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que era en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nosotros tengamos también esa misma esperanza y debemos de nosotros no vender la escritura. Cuando hablo de vender la escritura, hablo de personas que ven lo material y se van atrás de lo monetario y predican lo que un concilio quiere que se predique. Le digo esta parte porque hay muchas personas que hoy en día están fuera de base bíblicamente porque ellos predican lo que los concilios predican. La Biblia dice que Dios a nosotros nos ha hecho ministros para ministrar y llevar esta esperanza a todos los corazones legítimamente. ¿Por qué? Porque debemos de gemir la leche, como dice nuestro hermano Luigi, que habla en Pedro, legítimamente, no adulterada. Amén. Sino que nosotros con el conocimiento bíblico tengamos la responsabilidad de nosotros mirar la escritura, no mirar quien nos la predica, sino mirar lo que sale del predicador para nosotros justificar lo que nosotros tengamos como fe, si es válida o no es válida. ¿Por qué? Porque eso es lo que convierte una esperanza viva en nosotros después del juicio, que unos van a ser levantados para perdición y otros para condenación y confusión perpetua, como dice la Escritura. Hermano, dijo la Biblia ahí que nuestra esperanza es, ¿a dónde que está? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús. Amén. Entonces, si nuestra esperanza está allí y ya nos la dejaron escrita para que nosotros andemos conforme a esa esperanza que está escrita, amén, y nos apartamos de ella, tenemos esperanza, podemos tener esperanza de salvación, no de complacencia de nuestra carne, si no andamos como dice la Escritura. Claro. Y dirán, por caramba, los hermanos bíblicos sí hablan de como dice la Escritura, porque así es que tenemos que ser. Así es que tenemos que ser. Por eso leímos ahorita en Jeremías, capítulo 23, versículo 16, que estos profetas es con falsa esperanza que lo están alimentando. Entonces, vamos a ver lo que va a decir la Biblia aquí, en el mismo libro de Jeremías, lo que le pasa a aquellos que lo abandonan a él. ¿Qué es lo que abandonan? La palabra legítima la abandonan y se van a los pensamientos de ellos. Vamos a ver qué dice Jeremías 17, 13. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todo lo que te dejan serán avergonzados. ¿Qué dejan? La legitimidad de la palabra. Y van a la conformación de su carne, de su trono, que ellos creen que están en Dios. Andando fuera de la Escritura están en Dios, complaciendo su deseo, ministrando para ellos y no para Dios, porque cuando usted no sirve la Escritura tal cual como ella dice legítimamente, usted no está ministrando para Dios, usted está ministrando para usted. Mira qué iglesia tengo. Y hacen así, mire, llena de ciegos, porque usted es que lo ha ensegado, teniendo la oportunidad de mostrar a Cristo. Mire lo que la Biblia está diciendo. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan, dice, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová el manantial de agua viva. Dejaron su camino. Cuando claro, Jesús dice que Él es el camino, y el camino te lleva a la verdad, y la verdad te lleva a la vida.
Entonces, amigo oyente, la esperanza de nosotros está fundamentada en la Escritura, pero legítimamente. No es lo que dicen los hombres. No en multitudes, sino en legitimidad, en esperanza de salvación. Y esa esperanza de salvación es usted andar como dice la Escritura, usted sujetarse a su mandamiento. La Biblia dice claro: compañero soy de todos los que te aman y guardan tu mandamiento. Porque el mandamiento para nosotros es luz en el camino. No importa quién nos deseche, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nuestra esperanza es que Él nos va a dar la corona de la vida, porque guardamos su mandamiento. El Señor no busca muchedumbre, sino los verdaderos. Él mandó al pueblo de Israel a pelear con 32,000 hombres que habrían, los mandó a reunir a todos, a pelear contra 135,000. Y de los 32,000, cuando se le dijo contra quién iban, se fueron 22,000. Y de los 10,000 que quedaron, él les dijo: pásalo de río. Y los que laman el agua como perros no sirven para esto. Quedaron 300 y con los 300 él venció. José no tuvo miedo cuando se le dijo que había que arrodillarse ante Faraón. Él no tuvo miedo. Yo no me arrodillo ante hombre, porque la esperanza estaba, ¿sabe quién? Fundada en él. Por eso hoy no debemos de mirar, hombre, ni la grandeza de hombre, ni de nadie, sino la grandeza que nos da Cristo Jesús a través del conocimiento de la palabra. Dice la Biblia: en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento de la palabra. Entonces, cuando usted esté firme allí, como nos dijo la Biblia ahorita, sin dejarnos movernos de nuestra profesión, de lo que hemos conocido, de lo que la Biblia nos enseña, no de lo que nos enseñan los hombres, entonces la esperanza refresca nuestro espíritu, nos da fuerza, nos da la fuerza necesaria para seguir adelante, porque ya conocemos por lo que estamos batallando. Y van a aparecer muchas cosas, como dijo Romano ahorita. La esperanza produce ¿qué? Tribulación. Y esa tribulación nos dicen: estamos entrando a la realidad, al seno de la Escritura. Debo de seguir trabajando, porque tenemos la esperanza de que nuestro trabajo no es en vano. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el libro de Tito. Ahora en el capítulo 3, versículos 7 al 9. Y nos dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La Biblia en toda la Escritura nos alienta a ser persistente en la esperanza que hemos creído, a edificar en la roca que es Jesucristo, no en la arena, de lo que se hunde. La roca permanece, pero la arena, cuando tú pones tu fe, tu esperanza y tu fundamento en la arena, pues se desvanecen, se desbaratan. Por eso ella vive pendiente a que tengamos esa fe pendiente, como el primer amor. Nos exhorta directamente de una vez, dice que esta cosa quiero que insistas. No es que solamente la aprendamos y que nos olvidemos de ella, no, que seamos insistentes. ¿En qué? Que insistamos con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. En eso es que tenemos que tener nuestra esperanza, en buenas obras. Que nuestra firmeza y nuestro fundamento sean solamente en buenas obras. ¿Por qué? Porque estas son cosas buenas y útiles para los hombres, para nosotros. Y nos dice: pero evita las cuestiones necias, genealogías
y contenciones y discusiones. Dice que son vanas y sin provecho. Eso no nos aprovecha. La Biblia nos dice que no apartará del amor de Dios. Dice tribulación, angustia, dolor, hambre. No, porque si nosotros estamos persistentes en lo que creemos, porque la Biblia dice que esto no es para el que inicia, sino para el que termina. Dice que persevera hasta el fin, será salvo. Eso no es nada más que yo empecé, yo estoy yendo a la iglesia. No, nada más no es a sentarse a la iglesia. Esto es fundamentar su mente y su corazón a la Escritura. Amén. No al que está al frente ni al lado suyo, no, a la Escritura, a lo que está aquí, que está en la roca. ¿Por qué? Porque si tenemos una mente positiva siempre, de que, bueno, sí, tenemos que pasar tribulación, tenemos que pasar angustia, tenemos que pasar hambre. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca y nuestra esperanza sea más duradera en lo que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa misma parte, hablando de la misma esperanza, los antepasados de nosotros, que fue el fundamento que el Señor vino a traer a la tierra para mostrarnos a nosotros el pecado, ellos pasaron y tuvieron esa esperanza. Lo que fue Moisés, Josué, Caleb y todo lo que menciona el libro de Hebreos 11:1 entero, fueron personas que el Señor la llamó con esperanza. Y ellos tuvieron esa esperanza firme en ellos, sin fluctuar, como habló de Abraham, y como habla de Moisés, y como hablan de los patriarcas también. Entonces, también el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio de nosotros como jornaleros de Dios, de nosotros como trabajadores de Dios, porque no somos más de ahí, como vaso de Dios, porque tampoco somos más de ahí, como siervos inútiles, como dice Lucas 17:10, que eso es lo que somos en el Evangelio. Dios ha dado a nosotros el conocimiento de nosotros trabajar, y en medio de ese trabajo nosotros tenemos una esperanza de que el Señor nos va a ver nuestro trabajo. Entonces, por eso dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice en el 9, dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Nada más. Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros lo escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Pero solamente lo reciben los que conforme a la Escritura no mendran la palabra de Dios. Solamente lo reciben aquellas personas que trabajan en el Evangelio, los que no ocultan la verdad, sino que hablan lo que dice la palabra de Dios, como cartero, ¿verdad? El cartero entrega la carta como el que la escribió la mandó. Nosotros no tengamos el derecho ni de quitarle, ni de ponerle a la palabra de Dios, ni hagamos germinar tampoco la semilla que regamos como trabajadores, sino que en esperanza nosotros la regamos. Porque en el mismo libro de Pedro, la Biblia habla, y en Gálatas, ¿quién es Pablo o quién es Apolo? No son servidores de Jesucristo. Más Pablo regó y Apolo sembró, pero el crecimiento de la Escritura lo da ¿quién? Dios, el que ha sembrado la esperanza en cada corazón, para que con esperanza nosotros trabajemos en la grey de Dios, y con esa esperanza nosotros podemos afianzarnos en la palabra de Dios, a que permaneciendo en la esperanza nosotros podemos tener un galardón si es que nosotros trabajamos legítimamente. Amén. Ahora que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 7 y 8, dice, pero los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación
se llama Cristo Jesús. A ese presentamos, de ese nos revestimos. Su armadura nos ponemos. ¿Sabe por qué no tenemos que poner su armadura? Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante nos dice. Porque entonces nuestra lucha ya no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla, dice la Biblia, contra hueste maligna. Y si no tenemos esa esperanza, ese yelmo, como esperanza de salvación, no podemos vencer, porque el maligno nos agarraría y nos aplastaría. Pero nosotros sirviéndole al Señor, Él nos puede dar toda la fuerza que necesitamos para cuando el enemigo nos tire su dardo. Pero nosotros tenemos una esperanza firme. ¿En qué? En que haciendo la voluntad de Dios ganaremos la salvación, que es una dádiva. Nosotros no estamos para que ni siquiera Él nos la dé, porque Él bajó a la parte más baja de la tierra. Vivió como un ser humano para que viésemos y no pudiéramos decirle, Señor, pero así sí es fácil. Tú en espíritu y nosotros en carne viendo todo esto que hay en este mundo, Entonces vino para mostrarnos a nosotros que podíamos vencer. Amén. Y nos dio esa esperanza que podíamos triunfar. Porque por eso que la Biblia dice, ¿dónde está tu victoria o muerte? O tu aguijón. Porque Él la dejó clavada en la cruz. Y Él la dejó clavada en la cruz física para derramar la sangre de Él, para limpiarnos a través de su sangre. Por eso tenemos esa esperanza de abandonar todo lo que tengamos que abandonar por seguirle. Amén. Y pagamos el precio por seguirle. Por eso la Biblia nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él va a estar ahí siempre y cuando nosotros andemos, como dice la Escritura, no en contra de ella. La Biblia nos dijo ahorita que nosotros vamos purificándonos, cada día más, porque tenemos la esperanza de esa salvación que está en su mano. Pero no andando en contra de Él, sino reafirmándonos en Él, entrando cada día más a la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Y así hay muchas personas en el mundo que se preguntan, ¿y cómo es que los cristianos mantienen esa fe y esa esperanza en decir que Cristo viene, pasan años y ellos siempre permanecen ahí? Bueno, aquí le vamos a mostrar cuál es nuestra esperanza y por la cual, digo cristianos porque somos los únicos que mantenemos ese recuerdo de decir a la persona, Cristo viene, arrepiéntate. Los demás no lo hacen, ¿por qué? Porque no tienen esa esperanza. Dice aquí en Hebreos 6, 17 dice, Hebreos 6, 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuesto juramento, que no hizo un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es la esperanza que nos enraiza en Jesucristo, en el saber que el Señor no miente, que lo que Él dice que va a hacer, Él lo va a hacer a su tiempo, no al tiempo de nosotros. La Biblia dice que Él no retarda su tardanza, sino que Él quiere que todos acudamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. No es que Él no dijo que va a venir y no llega, no. Él está esperando que tú que estás viendo este video dé ese paso de arrepentimiento y que llegue a la salvación, que entre al camino que es Jesucristo, que es la verdad y es la vida. Amén. 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 Bueno, pues damos las gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos ha dado en esta tarde noche de seguir transmitiendo este mensaje de vida, este mensaje de salvación. Y a usted, amigo oyente que nos escucha, que fundamente su esperanza en servirle a Dios, como dice la Escritura,
porque nuestro trabajo no será en vano. Amén. Siempre y cuando nos mantengamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Amén.